Muy bien, pues continuando con el programa y después de haber escuchado esta excelente plática del doctor Eduardo Mini, pues voy a presentar al doctor Carlos Fernández Barros, cardiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología, actualmente labora en el Hospital Ángeles de Torreón, es coordinador del capítulo de Cardiología Preventiva de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. El doctor Carlos Fernández ya ha estado muchas veces con nosotros, aquí es su casa, él lo sabe bien, y es un excelente expositor en todo esto que se relaciona a enfermedades cardiometabólicas. Los dejo con él. Gracias, Eddie, muy amable, y quiero felicitar primero que nada a todos los asistentes que están aquí desde las 8 de la mañana o 9 y se mantiene lleno el auditorio, y felicidades obviamente a ustedes como organizadores. Y sí, me siento en casa. Tuxtla y Chiapas son igualitos a Torreón. Le quitas los árboles, los cerros y el agua y queda el mismo calor. Bueno, vamos a ver este tema que es muy importante, porque ya el doctor nos dijo que la enfermedad cardiovascular que se caracteriza por elevación de la glucosa, llamada diabetes mellitus tipo 2, que es muy diferente a la tipo 1, es verdaderamente un reto tratar a los pacientes de su glucosa y no tener problemas. Porque por un lado pudiera suceder que nos pasemos de la mano y le ocasionemos hipoglucemia y consecuencias graves, o que no los controlemos lo suficientemente bien y vayan a tener eventos microvasculares o incluso también macrovasculares, pero como ya él dijo, se previenen más con el tratamiento de otros factores como la hipertensión y la dislipidemia. Recapitulando, nada más recordar que ningún país del mundo tiene 13% de las muertes atribuidas a la diabetes, sea que se mueran de infarto o no. 13% de las muertes en México se atribuyen a la diabetes. En el mundo occidental es 2, 3, 4% cuando más. Hay por ahí unas islas en el Pacífico donde llegan como a 7. Ahí tenemos un récord mundial. Otra cosa muy importante, ya a los que estuvieron en el seminario aquí con nosotros en la mañana lo oyeron, pero como hay más gente, pues hay que repetirlo. Las tres enfermedades que se relacionan a la aterosclerosis, que son la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad vascular cerebral y la diabetes, son causa de muchas muertes prematuras. Vean ustedes cómo las muertes debidas a la diabetes mellitus, el 38% de ellas ocurren antes de los 65 años, el 35% de las muertes en mujeres por diabetes, el 42% en hombres. Y de las otras enfermedades ahí los pueden ver ustedes. Pero lo importante es que la diabetes causa mortalidad prematura muy importantemente. Y como decíamos también en el seminario de la mañana, la diabetes no será el factor de riesgo más prevalente, 14% total, pero vean ustedes cómo después de los 50 años, 1 de cada 3 mexicanos entre 50, y mexicanas entre 50 y 70 años tiene diabetes mellitus. Entonces es un problema que afecta a las personas mayores de 50 años. Falso. Por la distribución de la pirámide poblacional en México, vean ustedes lo que está pasando al paso de los años con la prevalencia de diabetes en menores de 40 años. De acuerdo a las encuestas de salud sucesivas, en el 93 solo 1.8 de las personas encuestadas eran diabéticos menores de 40 años, esto se incrementó a 2.3 en el año 2000 y a 5.8 en el año 2006. Aún no se corren las muestras de la ENSANUD 2012, pero todo indica que esto va a aumentar. Al final del día lo que importa es que 1 de cada 4 diabéticos en nuestro país es menor de 40 años. O sea, de la población total de diabéticos, la quinta parte, casi ya la cuarta parte, es menor de 40 años. Entonces, tenemos una población que desde muy joven va a requerir tomar medicamentos tanto para la presión como para el colesterol y por supuesto también para la glucosa. Necesitamos estar seguros de que los medicamentos que usamos para la glucosa no empeoren su pronóstico y reduzcan el beneficio que estamos obteniendo con el tratamiento de los demás factores de riesgo. Y esta es una historia muy vieja, desde el estudio universitario para el tratamiento de la diabetes en los años 70, se culpó a una biguanida, al fenformín, de que ocasionaba
una cantidad de problemas, pero entre otros un aumento en la mortalidad cardiovascular. Y desde allá venimos arrastrando que cada que sale un medicamento nuevo, nos da miedo que no vaya a ocasionar no solo una disminución, sino un aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares. Esta diapositiva, qué bueno que no la pasó el doctor Mini, porque es muy importante que la entendamos. Es un cálculo que hacen los investigadores del Instituto Nacional de la Nutrición en base a lo que se llama el generador de riesgo del UKPDS, para ver qué le va a pasar a esos 7.300.000 mexicanos adultos mayores de 20 años con diabetes que se encontraron en la ENSANUD 2006, trasladando la prevalencia a la población total, se dijo que de los adultos mayores de 20 años había 7.300.000 con diabetes. Pues vean ustedes cómo 2 millones y cacho van a tener un infarto del miocardio en los próximos 20 años, enfermedad arterial coronaria 882.000, insuficiencia cardíaca también casi 900.000, EBC o apoplejía casi 800.000, amputaciones casi 500.000. Si lo sumamos y no les hacemos descuento como los políticos, casi 5 millones de los 7.3 millones de personas con diabetes van a tener un evento vascular de mayor en los próximos 20 años. Y lo más impresionante, la mortalidad a 20 años del grupo de diabéticos mexicanos, 54% a 20 años. Entonces, vean ustedes la magnitud del problema. Y el asunto entonces es, bueno, y lo que tenemos para controlar la glucosa ha demostrado reducir la incidencia de eventos cardiovasculares, pues ni la insulina. Si le hiciéramos un estudio doble ciego a la insulina ya en etapas avanzadas, quién sabe qué sucedería. Ya se publicó un estudio que se le llama el estudio Origin, donde se trató a los diabéticos tipo 2 desde su reciente comienzo, incluso desde antes, con insulina, y salió neutro, no empeoró ni mejoró el pronóstico cardiovascular de estos pacientes. Pero son muchos los estudios que cuando se analizan a corto plazo, como sucede aquí en la primera parte, en la parte de arriba de la diapositiva, se ha visto una disminución en el riesgo microvascular, pero en el riesgo macrovascular, en todos estos estudios de diabéticos de reciente inicio, estos son diabéticos tipo 1, pero en los estudios de diabéticos tipo 2, pues hay de chía y de manteca y de todos los sabores, porque este es en diabéticos de reciente inicio y estos ya son diabéticos que tienen enfermedad muy avanzada, muchos de ellos ya con enfermedad cardiovascular establecida, y si analizamos en el corto plazo, pues resulta que a diferencia del riesgo de enfermedad microvascular, que sí se disminuye claramente, en el corto plazo el riesgo macrovascular ha salido igual. Es decir, no ha habido un descenso en la incidencia o mortalidad por enfermedad cardiovascular cuando se le compara ya sea contra el tratamiento convencional o cuando se compara el alcance de metas más estrictas contra metas menos estrictas. Sin embargo, cuando se han terminado los estudios, ha habido un seguimiento posterior ya de tipo observacional, ya no controlado y aleatorizado, pero sí han visto a 11 años en el DSST, a 10 años en el UKPDS, a casi 10 años en el ADVANCE o a casi 10 años también en el VAT, que empieza a aparecer la señal de disminución de riesgo. Entonces, al final del día, el tratamiento médico de la diabetes mellitus sí reduce la incidencia de eventos cardiovasculares, no tanto, ya recuerden el número necesario a tratar que nos pasó el doctor derivado de los datos del UKPDS, pero en el corto plazo eso no se ha apreciado. Entonces, el mensaje debe ser claro. Sí se reduce la enfermedad cardiovascular controlando la glucosa, pero como el del chiste, así poquito nada más. El mejor control de la glucosa en la incidencia de eventos macrovasculares, entonces es un beneficio que no se ha observado de manera consistente en estudios aleatorizados y controlados, y eso puede ser entonces, como decíamos, la duración de pocos años de los estudios, un menor efecto del control glucémico contra el efecto antihipertensivo de reducción del colesterol LDL, o un menor impacto del control glucémico en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, o también porque la adherencia y retención de los pacientes a la droga frente al placebo en los diferentes estudios, pues ha sido muy variable. Pero como decíamos, sin embargo, la evolución a largo plazo post-intervención sí demostró beneficio. Pero insisto, como estas extensiones son de tipo observacional, no se puede establecer de manera definitiva
el beneficio de la terapia antihiperglucemiante de manera definitiva. ¿Cómo resumir estas observaciones que parecen un poco contradictorias? Pues yo podría decir, reducir la glucosa no es la mejor manera de prevenir la enfermedad macrovascular relacionada a la diabetes, lo hace poco, pero por supuesto que se debe de hacer porque se reducen complicaciones superagudas de la diabetes y enfermedad microvascular. Quisiéramos tener esa droga que al mismo tiempo que controlara la glucosa, redujera la enfermedad cardiovascular. Pues sí, ¿quién no lo va a querer? Hasta ahora entonces podemos decir que tenemos una gran cantidad de mexicanos diabéticos, jóvenes y no tan jóvenes que requieren de tratamiento antihiperglucemiante, pero que no solo requieren eso, como ya lo dijo el doctor Mini, sino que debe de ser no nada más la glucosa, sino el tratamiento de los múltiples factores de riesgo que vienen como arañas peludas, dijo él, junto con la diabetes, y se requiere de una intervención multifactorial. Lo que sí es entonces ya claramente demostrado es que la terapia antihiperglucemiante es de por vida y es segura. Bueno, íbamos muy bien hasta que un doctor de apellido Nissen en Estados Unidos en 2007 hizo un metaanálisis de estudios publicados con la rosiglitazona, que eran fundamentalmente estudios cortos y de eficacia antiglucemiante, no de desenlaces cardiovasculares, y dijo que aumentaba 40% la incidencia de eventos de tipo isquémico, coronario, vascular cerebral y hasta la mortalidad el usar rosiglitazona. Pues eso obviamente trajo mucha discusión. Él mismo 3 años después dijo, sí, faltaba incluir el estudio RECORD, que estaba en propiedad del laboratorio productor de la rosiglitazona, y dijo, bueno, pues resulta que no es tanto como habíamos pensado, ya metiendo los datos del estudio RECORD, pero fíjense cómo hay un aumento de la incidencia de infarto del miocardio sin el estudio RECORD de 1.38, perdón, es 1.38, no 1.28 como dice aquí, y ya con del riesgo de muerte es de 1.36, pero no estadísticamente significativo porque cruza la línea de identidad. Entonces él insistía en que la rosiglitazona ocasionaba daño cardiovascular. Y estos metaanálisis de Nissen fueron un tiro directo a la línea de flotación de este grupo de fármacos que son las glitazonas, porque no solo hizo que se empinara la prescripción de rosiglitazona, sino la de todas. Los cardiólogos ya sabemos que las glitazonas pueden causar insuficiencia cardíaca y por eso nunca nos gustaron, mucho edema y pacientes con algo de insuficiencia cardíaca nos podían llegar en edema agudo pulmonar. Ese es el gran inconveniente de las glitazonas. Pero por otro lado tenían muchas cosas que las hacían sinceramente atractivas, sobre todo la pioglitazona. Entonces, el Consejo, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología sacaron un consejo científico y bueno, ¿qué le voy a decir a los cardiólogos al respecto del uso de las glitazonas? Hicieron un metaanálisis y pues realmente llegaron a la conclusión de que eso estaba muy lejos de haber sido demostrado. Con todo y que incluyeron el estudio PROACTIVE. El estudio PROACTIVE había demostrado en un objetivo secundario que la incidencia de eventos coronarios como son el infarto no fatal y también cerebrovasculares como el EVC no fatal y la mortalidad total disminuía un 14 o 15% en comparación a la gente que recibía placebo añadido a su terapia convencional que estaba recibiendo para la diabetes. Entonces, este estudio PROACTIVE fue muy promocionado como la pioglitazona reduce el riesgo cardiovascular y por eso también este Science Advisory de las asociaciones que les dije, pues tuvo unas conclusiones muy diferentes y dijo, las glitazonas no se deben de usar con la expectativa de beneficio respecto a los eventos de cardiopatía isquémica, punto. No se deben utilizar pensando en que con eso van a beneficiar al paciente en su pronóstico cardiovascular. Los datos existentes son insuficientes para apoyar la elección entre pioglitazona sobre rosiglitazona. Ya empezaban a excusar a la rosiglitazona. El año antepasado, la FDA, 6 años después del metaanálisis original de Nissen, exoneró a la rosiglitazona. Pero ya desde el 2010 se veía venir esto por este consejo de estas asociaciones. Claro, las glitazonas aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca y eso permanece. Entonces, a raíz de esto, pues
cualquier medicamento nuevo, porque la FDA fue muy criticada, de que cómo habían aprobado el uso de las glitazonas cuando eran medicamentos tan nocivos según el metaanálisis original de Nissen. Entonces le entró la histeria a la FDA y dijeron, de ahora en adelante la industria va a estar obligada a evaluar la seguridad cardiovascular de los fármacos en desarrollo. Los medicamentos deberán ser evaluados a profundidad en este aspecto y debe demostrarse que los fármacos nuevos no resultan en un incremento apreciable e inaceptable del riesgo cardiovascular y se deberán realizar estudios de cuando menos 2 años de duración y en población diabética particularmente susceptible a un posible efecto cardiovascular deleterio de estos fármacos, como son los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, ancianos y o con falla renal. Y se debe de analizar la seguridad desde el punto de vista de no inferioridad. Eso requiere un diseño estadístico diferente, una metodología diferente que por razones de tiempo no vamos a analizar aquí. Pero sí dijeron desde entonces, si se demuestra que un medicamento no es inferior y se diseña al mismo tiempo el estudio con la suficiente potencia para que si no es inferior se evalúe si puede ser superior, es decir, que sí prevenga eventos cardiovasculares, se puede hacer así también. Pero cuando menos estudios de 2 años. Ahora, la población diabética es una población muy heterogénea. Hay población diabética que ya tiene enfermedad coronaria evidente, silenciosa, o que no tiene enfermedad coronaria, pero tiene otros factores de riesgo que lo ponen en la condición de riesgo alto, muy alto, y hay raros diabéticos tipo 2, muy raros, yo no he visto uno solo, que no tenga otros factores de riesgo asociados o daño de órgano blanco, que podríamos decir son esos diabéticos que los endocrinólogos nos insisten a los cardiólogos que ellos sí tienen en su consulta, que son diabéticos tipo 2 puros, pues puros. En los estudios que se han hecho de seguridad de estos nuevos medicamentos, que es el tema, que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que ustedes saben que aumenta la acción de la insulina de manera glucosa dependiente al actuar sobre las células alfa del páncreas, impidiendo la degradación de esas sustancias, de los péptidos análogos al glucagón, que facilitan la acción incrementadora de insulina en el postprandio, por eso se les llama incretinas. Y entonces, en los estudios que se han hecho, así como el PROACTIVE que se hizo con glitazona, se han hecho este estudio con saxagliptina, este estudio con sitagliptina y este estudio que está todavía en curso con linagliptina, y este otro se hizo con alogliptina, que ya también fue publicado. Este estudio escogió a la población con más alto riesgo, solo pacientes con síndromes coronarios agudos. Estos en general incluyen a pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular clínica o silenciosa. En el SABOR también hubo pacientes de este grupo que están en prevención primaria todavía, igual el estudio Carolina. Entonces se está probando en la población que más riesgo cardiovascular tiene dentro del alto riesgo que todos los diabéticos tienen. El estudio SABOR, que fue el de saxagliptina, fue el primero en ser publicado, incluyó a pacientes mayores de 40 años que tuvieran enfermedad cardiovascular, el 78% de la muestra, o mayores de 55 años hombres o de 60 años mujeres que fueran diabéticos más factores de riesgo cardiovascular, y ustedes pueden ver que la incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular, el infarto no fatal y el EBC no fatal fue exactamente igual que en los que se les dio placebo. Y así también el punto secundario, incluyendo además la hospitalización por angina inestable, la revascularización y la insuficiencia cardíaca, el dar saxagliptina demostró que la saxagliptina desde ese punto de vista era segura, no aumentó la incidencia de eventos cardiovasculares. Pero, oh sorpresa, resultó que en lo que es hospitalización por insuficiencia cardíaca hubo una diferencia de 3.5 de incidencia de insuficiencia cardíaca que requiere hospitalización en el grupo de saxagliptina contra 2.8 en los que recibieron el placebo más el tratamiento convencional, lo que implicaba un incremento del riesgo de 27% y que era estadísticamente significativo. Caray, entonces la saxagliptina en este estudio de 2 años o poco más de duración, 2.1 años de duración, en diabéticos con 10.3 años de evolución, pues resultó que aunque sí evitaba que los pacientes luego requirieran más hipoglucemiantes o que requirieran insulina y que no aumentó la incidencia de eventos ateroscleróticos, pues por desgracia
tuvo una señal positiva de insuficiencia cardíaca, o sea, sí aumentó la insuficiencia cardíaca. El estudio de la alogliptina, el estudio Examine, no lo voy a presentar por obvio de tiempo, fue un estudio de menor tiempo de duración en donde también hubo una señal de aumento de insuficiencia cardíaca de 19% de incremento, pero no estadísticamente significativa. Entonces el estudio de sitagliptina, que dicho sea de paso había sido diseñado desde antes de que la FDA pusiera esas normas porque ya la veían venir que por ahí iba a venir el camino, pero también es cierto que esperaban que sí redujera, o sea, se pensaba que este tipo de medicamentos iba a reducir realmente la incidencia de enfermedad aterosclerosa, y entonces hubo mucha expectación hasta que ahora en Boston se presentaron los resultados del estudio TECOS, un estudio de casi 15,000 pacientes, en donde en esos países que están en oscuro fueron comparados contra placebo. El grupo placebo y el grupo que recibe la gliptina iban a recibir intensificación del tratamiento de acuerdo al criterio del médico tratante. O sea, podían recibir más medicamentos en los dos grupos hasta lograr la meta que cada quien considerara adecuada para sus pacientes. Y no es un estudio donde le voy a dar un medicamento a un grupo y le voy a dar placebo al otro para que haya una diferencia apreciable en el grado de control, sino que haya lo que se llama la equipoise, diría el doctor Mini, que sí sabe hablar francés, yo no. Es decir, que se baje la hemoglobina glucosilada de manera similar en los dos grupos. ¿Para qué? Para que lo que estamos analizando, que es la seguridad del fármaco, quede claramente demostrada, porque qué tal que le bajábamos más la hemoglobina glucosilada a los pacientes que recibían la sitagliptina y entonces íbamos a decir que reducía los eventos o lo que fuera, y en cambio pues podía ser efecto de la menor concentración de hemoglobina glucosilada. La diferencia en hemoglobina glucosilada fue de 0.29% entre los dos grupos, muy parecida. 0.29% no tiene ninguna trascendencia en cuanto a incidencia de eventos cardiovasculares. Y al igual que la saxagliptina, en lo que son eventos isquémicos, la incidencia fue igual. Entonces, no hubo una señal de aumento de riesgo cardiovascular, atero y arterioscleroso por la sitagliptina. Y entonces, aquí la situación era, ¿y qué pasó con la insuficiencia cardíaca? Pues entonces aquí viene lo bueno. La insuficiencia cardíaca en el grupo de la sitagliptina fue 1.07% y en el grupo de que recibió placebo fue de 1.09%. Así que lo que se observó con la saxagliptina de incremento en la insuficiencia cardíaca no se observó con la sitagliptina. Ahí está en más grande. Y en cuanto a eventos no cardiovasculares, vale la pena mencionar que hubieron 23 casos de pancreatitis con la sitagliptina y solo 12 con placebo. Son muy pocos casos, son 9 casos más, 11 casos más en el grupo de sitagliptina. Sí hay un riesgo incrementado que cruza la unidad, por lo cual no es estadísticamente significativo. Pero por otro lado, en cuanto a cáncer de páncreas, que ya es otra de las preocupaciones con este tipo de medicamentos, hubieron 9 casos en el grupo de sitagliptina y 14 casos en el grupo de placebo. Entonces, este estudio es el último que se ha publicado. Falta el Carolina con la linagliptina y faltan los estudios con los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa en el túbulo renal que se están llevando a cabo también de seguridad. Entonces, de esta manera termino y simplemente decir, los inhibidores de DPP4 no incrementan la incidencia de eventos isquémicos, ninguno de ellos, solo la saxagliptina tuvo una señal no muy potente, 27% en términos relativos no es algo que nos deba realmente de preocupar, pero eso ha hecho que la FDA le ponga un warning a las indicaciones de la saxagliptina que el paciente debe conocer, que se ha asociado a aumento de insuficiencia cardíaca que requiere hospitalización, cosa que no ocurrió con la alogliptina ni con la sitagliptina. Muchas gracias. Muy bien, pues después de esta jornada tan ardua de trabajo, nada más nos restaría con estos ponentes tan excelentes que tuvimos, el doctor Mini y el doctor Carlos, si existe alguna pregunta, con mucho gusto serán contestadas, serían unos minutos nada más.
¿Ninguna pregunta? Entonces, pues damos por concluidas las jornadas del día de hoy. Agradecemos mucho la presencia de ustedes y iniciamos el día de mañana muy temprano. Creo que un aplauso para todos por haber soportado todas estas jornadas tan arduas que tuvieron.